Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta continuidad de este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias que organizan la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar, y como ya viene siendo una costumbre, hace ya más de un mes, creo, por el estilo, que venimos compartiendo estos webinars organizados por la facultad y por la FEBA con todos ustedes. Los voy a estar acompañando en una nueva conferencia, en una nueva charla. Ahora lo voy a estar presentando al doctor Hugo Palopoli, pero antes de esto, y mientras se sigue conectando gente, y les recuerdo que todos ustedes tienen a disposición el chat de esta plataforma para decirnos sin ningún problema, digamos, y bienvenido desde dónde nos están mirando, desde qué provincia, desde qué país están viendo este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias, y de esa manera vamos a poder ir haciendo preguntas sobre el transcurrir de esta transmisión. En primer lugar, voy a presentar y lo voy a invitar a que prenda su micrófono, a Ignacio Cotani, quien es del área de extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Hola Ignacio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, todo Bueno, bien, nuevamente Ignacio. un gusto nuevamente estar acá con todos los presentes, agradecer la participación de todos los que se han arrimado a esta reunión virtual, agradecer como siempre a Héctor en representación de la FEBA por el acompañamiento con estas charlas, y bueno, hoy en especial también agradecerle a Hugo, un conocido ya de nuestra facultad, con el cual también venimos desarrollando una serie de cursos de posgrado de manera virtual. Así que siempre es un gusto y agradecer nuevamente a Hugo por su predisposición. Y bueno, esperemos, como siempre lo digo, que sea provechoso para todos los presentes, y el mensaje para nuestros graduados es que, bueno, siempre traten de comunicarse, tanto con la facultad como la FEBA, que nos transmitan sus inquietudes, así podemos ampliar este ciclo de charlas con nuevas temáticas. Nuevamente gracias y que sea provechoso. Bien, Ignacio, muchas gracias. Le voy a pedir a todos los presentes que por favor respetemos algunas mínimas reglas que son no encender sus micrófonos, no encender sus cámaras, no es necesario. Digamos, ahora vamos a participar de la presentación. Dicho esto, y ya veo gente conectada de Citibel, de Resistencia en Chaco, desde Tandil, desde Bariloche, desde San Luis, aprovecho y lo presento al presidente de la Federación Veterinaria Argentina, Héctor Otermin. Bueno, Héctor, ya nos acercamos vertiginosamente a los 100 espectadores, así que es un buen momento para tu bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Como es ya norma, agradecer a todos, a la facultad, al doctor Palopoli, que es un pilar muy importante dentro de lo que es la Federación Veterinaria Argentina, ya que él participa con sus cursos o sus capacitaciones a distancia desde hace muchos años y nos da una gran mano en todo lo que es el área de alimentos. Y bueno, hoy nuevamente para enfrentar una nueva conferencia, en este ciclo de conferencia que hemos denominado un compromiso del sector veterinario. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos enmarcados en una triada de una salud que la componemos junto a la salud humana y salud ambiental. Y los veterinarios tenemos una gran responsabilidad, y hace unos días mencioné que los veterinarios tenemos un compromiso en todo el aspecto alimentario, en la inocuidad alimentaria, prácticamente desde el embrión hasta la góndola. Y hoy eso tiene que ver mucho más con la charla del doctor Palopoli, porque prácticamente generamos la concepción, el cuidado de los animales, la crianza, hasta la faena. Y en la faena, lógicamente, tiene que haber un profesional de la ciencia veterinaria para que nos garantice que ese alimento sea sano, sea inocuo. Y bueno, además, no solamente la inspección, sino que tenemos que hacer capacitaciones a todos la gente, ¿no es cierto?, que nos rodea,
no solamente en estos alimentos, sino también, por ejemplo, próximamente vamos a tener un webinar sobre triquinosis, otra zoonosis importante. Y bueno, en todos los ámbitos nosotros somos garantes de sanidad, garantes de inocuidad, y somos por eso que tenemos que contribuir con la salud pública y ser garantes de una salud. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a la facultad, a Hugo, a vos Luciano, que siempre estás comprometido con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y ojalá el doctor Palópoli cubra las expectativas de todos los que están del otro lado de la línea. Tal cual. Bueno, muchas gracias Héctor Otermín, presidente de la Federación Veterinaria Argentina. En este ratito se sumó gente de La Rioja, gente de Necochea en la provincia de Buenos Aires, gente desde México. Y ahora sí lo voy a invitar al doctor Hugo Daniel Palópoli a que encienda su micrófono. Se va a venir una presentación formal, pero antes te voy a saludar informalmente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Luciano? Todo bien, mucha expectativa para escucharte. Hugo Palópoli es médico veterinario, sí, es docente de la UBA, es auditor nacional de industrias alimentarias. Vamos a estar hablando de controles preventivos en la inocuidad de los alimentos y pensaba en lo que decía Héctor, Hugo, en materia de una sola salud y el tema de los alimentos y el trabajo que venís vos desarrollando también hace años como dirigente también de la profesión veterinaria y como líder de opinión de esta profesión y de este concepto de una sola salud que finalmente parece que se impone, ¿no, Hugo? Así es, sí. Y vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar mucho con el análisis de peligros, que es un tema que a veces es muy ríspido, el tema de analizar todas cuestiones que tienen que ver con algo que ya es inevitable desde, como dijo antes Héctor, desde el embrión a la góndola, al plato, es inevitable en un restaurante, es inevitable en un supermercado, en una industria, en una pyme, es inevitable y en eso tenemos que acostumbrarnos a empezar a trabajar muy fuertemente con el tema de analizar peligros. Bueno, Hugo, te cuento que estamos listos para empezar a escucharte. Yo te escucho y te veo bien. A veces se me corta. En caso que yo note algún inconveniente, te lo voy a avisar. Dale. Mientras tanto, Dale. vos tranquilo y te dejamos avanzar en este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias que organizan la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Hugo, todo tuyo, tus minutos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos los que han tenido la amabilidad de estar participando de este Zoom. Bueno, agradecer por supuesto a la Federación Veterinaria Argentina, que en cierta medida es parte de mi vida también, muchos años. Agradecer a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, una casa muy querida también. Agradecerlo a Luciano, que lo conozco ya hace muchos años. No digo desgateando, pero por ahí. Y bueno, y agradecerle a cada uno de ustedes, los que viven en nuestro amado país y los que son del exterior que están participando también. Escuché ahí que había de México. Bueno, a mí siempre me gusta charlar de realidades, porque la cuestión de muchos temas se pueden hoy bajar de Google sin ningún tipo de problema. Yo cuando era joven se decía el que tiene la información tiene el poder. Hoy ya eso prácticamente no cabe, pues cualquiera puede bajar información de cualquier sitio, en cualquier web. Así que si bien yo voy a hablar de una normativa, que ahí escuché que había un colega mexicano, en México la está aplicando, si bien yo voy a mencionar esta normativa, pero yo lo que les quiero plantear a todos los que están escuchando, están participando de este Zoom, es un desafío. Todos sabemos que en Argentina tenemos distintos estándares sanitarios y bromatológicos.
No es lo mismo el estándar que maneja sobre inocuidad el SENASA que el que maneja la ANMAT, que el que maneja una provincia, que el que maneja un municipio. Y son distintos estándares a los cuales nos tenemos que enfrentar. Aquellos que trabajan en este área saben lo difícil que es implementar una buena práctica de manufactura en un supermercado. Ni hablemos de un supermercado barrial. Y en estos momentos de cuarentena, donde, por ejemplo, los que estamos en el AMBA, podemos únicamente dirigirnos a los lugares de cercanía, han tomado una importancia mucho mayor. ¿Y qué exigencias vamos a dar? ¿Qué exigencias vamos a pedirle cuando se levante esta cuarentena? En algún momento, por crisis o por lisis, esto va a terminar. Aparecerá la vacuna, surtirá efecto el suero hiperinmune de Quino, el plasma se usará ya en forma masiva, más allá de las burocracias médicas muchas veces, que quieren seguridades que si Luis Pasteur hubiera querido tener tantas seguridades, el chico al que salvó no se hubiera salvado y hoy no tendríamos vacuna antirrábica. Entonces, todos estos planteos también se aplican a los alimentos. Porque estamos viviendo una situación donde seguramente se están aplicando flexibilidades que en un ritmo normal de vida no se aplicarían. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar para, de una vez por todas, trabajar eficazmente en la inocuidad? Todos sabemos que las áreas bromatológicas, con salvedades y excepciones que las hay, pero la abrumadora mayoría de los organismos que controlan alimentos terminan siendo cenicientas dentro del establishment, dentro del Estado nacional, provincial, municipal. Pero no me quiero ir por las ramas hacia lo que apunto, pero es importante hacer un contexto. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar el HACCP y empecé a hacer cursos de HACCP, y realmente era un mundo bastante complicado, hasta que uno después, por supuesto, la experiencia y la diaria rutina lo va poniendo canchero. Pero hoy sabemos que los sistemas de inocuidad, por lo menos a nivel local, a nivel municipal, son muy difíciles de aplicar. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es un desafío. Hay una norma, quiero ver si pasa la filmina. Ahí está. Hay una norma en un sistema de modernización de la FDA en Estados Unidos que fue perfeccionada en 2015 y que su terminología es análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo. El otro día estaba leyendo Perú, Chile, México, bueno, por supuesto, y todos los países que exportan a Estados Unidos mayormente, tienen que tener hecho este plan de inocuidad alimentaria, que es lo que plantea la norma. Esta ley de modernización en seguridad alimentaria de los Estados Unidos, ¿sí? Lo que yo les voy a mencionar, es del año 2015, es relativamente moderno. Pero ¿por qué yo les quiero plantear esta norma? Porque esta normativa, si uno la analiza, tiene dos cuestiones que son muy importantes y que nosotros podemos asimilar en cierta medida para aplicar esos controles preventivos como una herramienta de asegurar la inocuidad en aquellos lugares donde no existen ciertas reglamentaciones.
Por ejemplo, la norma en Estados Unidos, esta norma, este HARPC, que sería en su sigla en inglés, no se aplica, por ejemplo, ven, ahí tienen mariscos, jugos, es decir, todo lo regulado por el HACCP, en suplementos dietarios, en bebidas alcohólicas, en todo lo que es producción de granja y todo lo que es jurisdicción de la USDA, es decir, sería todo lo que es jurisdicción del SENASA para nosotros, por ejemplo, ¿sí? También podríamos decir todo lo que es jurisdicción en cierta medida de ANMAT. Ahora bien, nosotros sabemos que en nuestro país es limitado lo que tiene, está bajo la órbita de una regulación muy específica. Porque el SENASA implementa obligatoriamente el HACCP en sus establecimientos hace muy poco tiempo. Y si leemos el Código Alimentario, hay únicamente una actividad a la cual se le obliga a tener HACCP, que es todo lo relacionado con las leches maternizadas, que tienen que rediluirse para poder darse a los bebés. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el resto? Navegamos entre las buenas prácticas sí, las buenas prácticas no. Entonces me pareció interesante este enfoque de la FDA, que desde ya hasta es más engorroso o más minucioso en lo que es el análisis de los peligros. Pero sin ir ahondando tanto en ese aspecto, me gustaría compartir con ustedes ciertos puntos para que vean cómo aprovecha este sistema, cómo aprovecha la buena práctica, cómo aprovecha las buenas prácticas y las transforma en controles preventivos. Esta norma en Estados Unidos exige de que haya un plan escrito de inocuidad alimentaria. Hoy por hoy todos sabemos que es obligatorio el manual de buena práctica, los POEs y el manejo integrado de plagas. Yo tengo un supermercado acá a la vuelta, yo creo que le pido eso y se suicida. O piensa que le estoy pidiendo, no sé, que se está contaminando de coronavirus. Sin embargo, la ley es muy clara. La resolución 80 incorporada al artículo 20 es muy clara, pero es difícil. Es muy difícil. Es tanto difícil aplicar como difícil de controlar, porque no todos los funcionarios están capacitados para controlar buena práctica. Sí están capacitados para la inspección de rutina. Para eso sí. Y que esta norma exige un individuo calificado en controles preventivos. ¿Qué significa calificado? Capacitado. Vuelvo a repetir, no estoy apuntando a este nivel, pero sí para que tengamos un marco de hacia dónde apunta esta norma de la FDA. Y hasta dónde nosotros podemos aprovechar ciertos criterios de esta norma para poder empezar a aplicarlas a nivel local, a la base. Pero también dice que un individuo calificado puede ser el que tenga una experiencia laboral cierta dentro del establecimiento, que tenga la experiencia suficiente como para saber dónde tiene que hacer controles para determinados peligros. ¿Qué dice la norma sobre individuo calificado? ¿Por qué hago esta mención de individuo calificado? ¿Qué necesidad de trabajo tenemos para tantos chicos jóvenes que podrían hoy, dejemos de lado esta cuarentena, por supuesto, tener acceso laboral si realmente se aplicara como corresponde el Código Alimentario argentino y establecimiento? Yo pongo el ejemplo siempre de la ciudad de Córdoba capital. Córdoba capital, el municipio de Córdoba capital, exige que cada establecimiento que tiene relación con los alimentos tenga un director técnico.
un municipio en nuestro país exige que si yo habilito una verdulería, tengo que tener un director técnico, por supuesto, comparten varios establecimientos, está normado por el municipio de Córdoba, a un director técnico se le asigna determinada cantidad de establecimientos. Y ese director técnico tiene sus obligaciones. Y si yo soy inspector o auditor, tengo un referente a partir de ese director técnico. ¿Y qué dice la norma? Que ese individuo calificado tiene que desarrollar y aplicar el sistema de inocuidad. Y al mismo tiempo, tiene que ser responsable de llevar a cabo o supervisar la preparación del plan de inocuidad, la evaluación de los registros y la validación de los controles preventivos. Ahora vamos a ver que no es tan difícil como suena, ¿eh? Por supuesto, va a tener que hacer las revisiones del plan, si hay que modificarlo o no hay que modificarlo, si aparece un nuevo peligro o no aparece un nuevo peligro. Pero vamos a los papeles, a los panes. ¿Qué es el plan de inocuidad alimentaria según esta normativa de la FDA? El plan de inocuidad alimentaria, van a ver que tiene algunas relaciones con el HACCP, pero es más abarcativo y le da más responsabilidad y más fuerza a lo que es la buena práctica y el SSOP, el POES. El plan de inocuidad alimentaria lo que establece primero, hacer un análisis de peligro, evalúa cuál es el riesgo de que ese peligro aparezca en tu establecimiento, y después implementar controles preventivos en los procesos, controles preventivos en la cadena de provisión, de suministro del proveedor, controles preventivos en el saneamiento y en particular también controles preventivos de alérgenos, porque es otra cuestión que ustedes saben que la normativa, el artículo 235 séptimo del Código Alimentario, ya está exigiendo en el rotulado, pero en cualquier momento, esto así como pasó con el tema prolamina, gluten, también los establecimientos van a tener que demostrar si tienen alérgenos que los declaren como corresponde y si no lo tienen, que se audite que realmente no lo tienen. Ustedes saben que en Europa los restaurantes tienen sus cartas o ponen banderitas, o en las cartas establecen los alérgenos que puede contener cada uno de los alimentos. Y por supuesto establecer un plan de retiro. Pero también, ¿qué dice este plan de inocuidad? Que el control de proceso, cuando yo pongo un control preventivo en los procesos, lo debo monitorear, debo establecer las acciones correctivas y debo verificar que funcione. En cada uno de los controles preventivos, de proceso, de suministro, de saneamiento, de alérgenos, y también, por supuesto, monitorear, hacer acciones correctivas y verificar el plan de retiro recall, que ustedes saben que es obligatorio en todo lo que tiene que ver con la industria. Ahora bien, ¿qué alcance tiene el plan de inocuidad de acuerdo a esta norma? Los controles preventivos, son específicos para cada producto y cada proceso. No son generales. Por ejemplo, la limpieza y desinfección puede ser un control preventivo, pero no tiene nada que ver con el prerequisito, con el POES. El POES es general. En cambio, si yo voy a utilizar como control preventivo de un determinado peligro la limpieza y desinfección, por ejemplo, de la higienizadora en la leche, tiene que ser un plan de limpieza y desinfección específico para prevenir la presencia de peligro en esa higienizadora. Los productos, en todo caso, también se pueden agrupar siempre y cuando los peligros y los controles se manejen de igual forma. Esto es muy común, esto se puede hacer tranquilamente porque generalmente en un determinado establecimiento los peligros pueden ser
similares o presentarse en varios productos diferentes. Y por lo tanto puedo hacer un control preventivo sobre estos distintos productos, pero en una etapa o en un proceso. Ahora vamos a ver la definición de qué es un control preventivo. Un control preventivo es aquel control que se realiza para evitar el ingreso de un peligro, eliminar el peligro o llevarlo a niveles aceptables. Ustedes dirán, ¡opa! Eso yo lo escuché en HACCP. Sí, sí, pero no es HACCP. Esto no es HACCP. No es análisis de peligro y puntos críticos de control. Aunque un punto crítico de control puede ser un control preventivo, pero no es el caso. Vamos a hablar de buenas prácticas. Yo estoy planteando este desafío hacia las buenas prácticas. Si vemos cómo sería el flujo, vamos a hacer el análisis de peligro. Una vez que determiné los peligros, voy a establecer los controles preventivos para eliminar, para evitar que ingrese o para reducir esos peligros a niveles aceptables en la etapa, ¿en dónde? En los procesos, en el saneamiento, en los proveedores y para el caso específico de alérgenos. Voy a establecer los parámetros y valores. Ahora lo vamos a ver muy rápidamente. Voy a establecer el monitoreo de cada control preventivo, las acciones correctivas y voy a verificar que se esté cumpliendo. Es decir, la gran diferencia donde se centra todo es en los controles preventivos y en los parámetros y valores que tengo que controlar. La parte más engorrosa, yo le dije, es el análisis de peligro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar su riesgo. Es decir, ¿cómo evalúo el riesgo? Bueno, a ver, ¿se puede presentar en el establecimiento? Si se puede presentar y llega al consumidor, ¿lo va a matar? ¿Lo va a enfermar? ¿No le va a producir nada? Bueno, en base a ese análisis, yo voy a determinar el verdadero impacto, el nivel de riesgo que realmente existe. Los que hayan visto HACCP saben que es más o menos la misma metodología. Bueno, la norma, además de los peligros habituales, también tiene en cuenta algunos puntos que yo noté que me parecen que son interesantes, que son las adulteraciones económicamente motivadas. En nuestro país no tenemos ese problema, gracias a Dios, nadie adultera nada, nadie copia nada, perdón. Alérgenos alimentarios, le pones mal control preventivo, le pone específicamente control preventivo de alérgenos alimentarios, se puede involucrar gluten, prolaminas. También radiológicos, si no lo noté también, pero también como propio de Estados Unidos, todo lo que puede venir por el bioterrorismo. Bueno, ¿cómo evaluamos el riesgo? Dijimos hablar de la probabilidad de que se presente. ¿Cómo puedo determinar yo la probabilidad de que se presente? Bueno, hay dos métodos que son los más. Yo les presento el primero uno, que bueno, un trabajo que nosotros hicimos ahí en el año 2015, en los que han cursado el tema de auditorías, lo han visto en el curso de FEBA. El establecimiento de categorías teóricas y reales de riesgo. O sea, categoría de riesgo antes de hacer una auditoría o después, como resultado de la auditoría. Esto da determinados valores que van a encasillar los establecimientos en de alto riesgo, de mediano riesgo con tendencia alto, de mediano riesgo, de bajo riesgo con tendencia mediano y de bajo riesgo de acuerdo al valor que se obtenga. Es cuantitativo, por lo tanto tiene bastante exactitud y sirve mucho para medir mejora continua. Pero la otra metodología, ahí tienen la referencia de dónde está extraído este cuadro, pero también esto se puede hacer en base a la norma ISO 31010, que es la que propone en cierta medida la FDA.
y que establece 4 probabilidades: muy remota, o sea, muy baja, perdón, remota, baja, moderada, alta o muy alta de presentarse. Es de la probabilidad de que el peligro aparezca. Y eso lo tiene que evaluar cada establecimiento. Aunque también lo puede evaluar el organismo de control. Y podemos decir que es remota cuando tiene muy poca probabilidad de presentarse. Esto es bien subjetivo y cualitativo. Relativamente pueden presentarse pocas fallas, se dice que es baja la probabilidad. Cuando se pueden presentar problemas ocasionales, se dice que es moderada la probabilidad. Cuando hay constancia de problemas repetidos, se dice que la probabilidad es alta. Y cuando es prácticamente inevitable que no se produzca la aparición del peligro, bueno, estamos hablando de una probabilidad muy alta de ocurrencia. Para determinar, ahí está la referencia, ¿no? Cada uno van a tener la referencia. Para estimar el impacto, bueno, yo tengo que tener, como en todo análisis de peligro, cómo va a afectar la salud del consumidor, si voy a tener problemas en la parte comercial, si esto me va a llevar a decomisos, a retiros de mercado, a crisis de opinión. Ustedes saben que la pérdida de confianza del cliente es la ruina. Incumplimiento de reglamentos y multas que van a venir, incumplimiento de requisitos del cliente, el proveedor no me compra más, generación de reprocesos dentro del establecimiento. Es decir, todo esto hace a que yo pueda determinar cuál va a ser el impacto si ese peligro se presente en el alimento. ¿Cómo o contra qué yo contrasto la probabilidad? Con la gravedad o severidad de las consecuencias, ¿correcto? Yo abajo ahí le puse 2 referencias que son muy importantes para que ustedes puedan obtener lo que es la gravedad de los peligros. Y son 2 referencias importantes, aunque bueno, últimamente la Organización Mundial de la Salud está un poco vapuleada, pero son 2 referencias importantes en cuanto a científicamente demostrado cuál es la gravedad de los peligros. Entonces yo puedo decir, sí, Staphylococcus aureus es un peligro de gravedad baja. Bueno, pero ¿quién me lo dice? Entonces, bueno, ahí tienen 2 referencias. La primera es de FAO, que salió en verdecito, no pude cambiarle el color, y la de abajo es la de la OPS-OMS. Podemos determinar que un peligro puede ser insignificante, sería el caso de los microorganismos del deterioro. Peligros de severidad baja, pueden enfermar, pero no van a producir una alteración, generalmente se autolimitan. Los de severidad moderada, como el caso de Salmonella o Escherichia coli enteropatógena, y los de gravedad alta son los que pueden provocar la muerte, por supuesto, ¿no? Toxina botulínica, Cronobacter, en la parte de las leches en polvo maternizadas, Escherichia coli stec, nuestra amiga, lamentablemente, en este país, un problema endémico. También gluten, los alérgenos, residuos químicos, es decir, hay una variedad importante de peligros que pueden ser de gravedad alta. La cuestión que yo tengo que analizar, y lo que yo debo analizar es la magnitud que va a tener el problema. Hoy mi gran amigo el doctor Gastón Diegues de la ciudad de Buenos Aires, está en la parte de control en la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es alimentos, me mandamos un montón de fotos sobre decomisos y cuestiones. Entonces yo me preguntaba el impacto si esto no hubiera sido decomisado y llegaba a los consumidores. Carne, horas dejados en la calle, porque no había lugar en un determinado establecimiento. Es decir, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es la magnitud? Entonces, yo tengo que confrontar las consecuencias con la probabilidad. Cuando hemos visto el tema de HACCP para determinar la significación del peligro, es mucho más corto porque
Generalmente OMS o PS tienen nada más que, en cuanto a la gravedad alta, moderada, baja, y en cuanto a la probabilidad alta, moderada, baja, insignificante. Pero bueno, esto es tomado de un trabajo en base a la ISO 31010, ¿sí? Lo que dice ahí valor 1 es crítico. Los que tienen valor 2 es de una significación mayor, un impacto mayor. Va a traer consecuencias graves. No mortales, pero graves. Los que están con 3, número 3, implica una severidad, una significación, un impacto bajo, menor. Y el número 4 es prácticamente, no va a tener ningún tipo de impacto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, confrontando la severidad, supongamos, toxina botulínica, la probabilidad de que aparezca, si es muy alta, me va a caer en 1, estoy en un problema. A alguien voy a dejar viendo cómo crecen los rabanitos desde abajo. ¿Está? Entonces, requiere de un tipo de control diferente. Yo puse un ejemplo ahora, para ya un ratito vamos terminando. ¿Cómo analizo esto? Bueno, yo puse un ejemplo, se me ocurrió gluten, prolamina, alimentos que contengan trazas de prolamina, de gluten. La gravedad es alta, es una gravedad alta para la población vulnerable. ¿Cuál es el valor límite? De 10 partes por millón. Ahora, ¿cómo analizo la probabilidad de que aparezca? La participación en el producto terminado, ¿es alta, es baja, es insignificante? Yo puse este ejemplo, es un ejemplo a piacere. Puse que es insignificante porque no participa, 0%. No hay posibilidad, yo no uso ninguna materia prima que tenga trigo, avena, cebada o centeno. ¿Cuál es la prevalencia de la gente en el ingrediente? Y esto lo voy a saber en análisis repetidos. 0%. Nunca tuve ni trazas de trigo, avena, cebada y centeno. ¿Qué confiabilidad tiene mi proveedor? Porque si tengo un proveedor ocasional, bueno, ya ahí la cosa cambia. Pero si yo tengo un proveedor al que le he hecho auditoría, está certificado, lo que fuera, yo tengo seguridad en lo que estoy haciendo. Por lo tanto, si yo contrasto la gravedad con la probabilidad, indudablemente es remota la probabilidad. Entonces voy a caer, a ver si puedo volver atrás, voy a caer a una severidad alta, pero la probabilidad de ocurrencia es remota, me va a caer en un valor 3, menor. ¿Correcto? Si fuera un peligro insignificante, me va a caer en 4. Yo acá puse 4, pero es 3 en realidad, es menor. Perdón por el error de tipografía. Después lo corrijo. Los controles preventivos lo que aseguran es que los peligros identificados serán prevenidos o minimizados significativamente. Aseguran que los alimentos no van a sufrir adulteraciones o van a ser mal etiquetados. Cuando una tarea específica de buena práctica o un programa de prerequisitos sea muy importante para la inocuidad del producto, se transforma en un control preventivo. Dijimos, teníamos controles preventivos de proceso, de suministros, de saneamiento, de alérgenos. Vamos a los de proceso. ¿Cómo se evalúan estos controles preventivos? Son etapas de proceso en las cuales debo aplicar algún tipo de control preventivo. ¿Para qué? Para eliminar el peligro. A diferencia del HACCP, yo puedo tener varios puntos de control preventivo. En el HACCP yo tengo PCC muy bien definidos y pocos. Pero hay muchos establecimientos que ni podemos hablar de HACCP. No podemos hablar de puntos críticos de control.
pero sí podemos hablar de controles preventivos. ¿Por qué? Porque voy a hacer el control o minimización o eliminación del peligro a través de manejar valores o parámetros bien concretos. Tiempos y temperaturas, pH, actividad de agua, control de formulaciones, control de envasado. Traten de traspolarlo esto al proceso que se lleva a cabo en un restaurante. Ahora, pobre, bueno, estamos en una situación media complicada. Pero pongámoslo en un restaurante. Y pongámoslo en un restaurante que tiene obligación, como tienen en la ciudad de Buenos Aires, de identificar los alimentos sin gluten. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasa en la cocina? ¿Tiene un sector específico? ¿Qué pasa con Salmonella o Escherichia coli en una cocina? ¿Puedo hacer PCC? Si apenas estoy pudiendo aplicar buena práctica, pero sí puedo utilizar la buena práctica como controles preventivos. Y hasta puedo yo como autoridad sanitaria, como autoridad sanitaria, obligar a aplicar controles preventivos. Porque tiempos, temperaturas, pH, control de formulaciones de envasado, eso es muy habitual. Hoy me mandaba el doctor Diegues borrado las fechas y los lotes y arriba sobreimpresos nuevas fechas de vencimiento y lotes. Ocurren muchas cosas y todos lo sabemos. ¿Y cómo se monitorea un control preventivo de proceso? Puede ser por auditoría interna si se trata de una pyme, una plantita, análisis de productos intermedios, análisis de producto terminado, control de rotulaciones, se hace por simple inspección. Y por supuesto, ver todos los registros de las formulaciones. Y yo siempre digo, las recetas en las cocinas de los restaurantes, si te he visto no me acuerdo, nunca las pedimos. Nunca las pedimos. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se trabajan los ingredientes? Qué importante que pudiéramos tener nuestros jóvenes profesionales trabajando como directores técnicos. Pero bueno, como sabemos muchas veces nosotros somos un mal necesario para la industria, para el comercio, para la gastronomía. Somos un mal necesario. En Europa se pelean muchas veces por los directores técnicos y los profesionales. Muy bien, y por supuesto pruebas rápidas, kits rápidos. Programas de cadena de suministros. ¿Cómo hago un control preventivo de la cadena de suministros? Bueno, es muy importante porque yo voy a controlar el peligro antes de la recepción o en la recepción. Y esto lo puedo aplicar tanto en mi establecimiento o en el proveedor. Los supermercados grandes sabemos que tienen sus controles de proveedores. Pero un supermercado chico, por ejemplo, se puede hacer un control preventivo de rotulado en la recepción. Eso es muy sencillo. Pedir carta de garantía al proveedor. Esto se usa mucho en la parte de alérgenos, en la parte de gluten. Por supuesto, los archivos de facturas, remitos, amparos. Los amparos ya es un término un poco viejo, pero bueno, todo lo que es con lo sanitario, para determinadas enfermedades. ¿Cómo se monitorea? Auditoría del proveedor, análisis de materias primas, planillas de registro de recepción de materias primas, quejas y denuncias, rechazos. Controles preventivos de saneamiento que son una llave en todo esto.
Todos sabemos que la limpieza y desinfección, la buena limpieza y desinfección, es la base de la inocuidad. Sin embargo, porque lo he vivido en carne propia, un muy bajo porcentaje, salvo que hagan auditorías muy específicas, SENASA, ANMAT, algún organismo provincial, alguna excepción de un organismo municipal. Todos tienen obligación de tener mínimamente las fichas técnicas y de seguridad de un producto que están usando. ¿Cuántas veces entramos a un lugar y está el bidón ahí puesto? Uno no sabe qué es. Es sumamente importante el control preventivo de saneamiento. ¿Por qué? Porque lo que va a tender es evitar contaminaciones cruzadas y ambientales. Pues yo le dije, un control preventivo también evita que ingrese un peligro nuevo. No deben, como yo le dije anteriormente, confundirse con los POEs, que esos son los procedimientos de saneamiento operacionales estándar de saneamiento, son generales. El control preventivo es algo puntual. ¿Y por qué es tan importante? Porque no solo evita un nuevo peligro, sino que me asegura que en una etapa donde yo hago un control de proceso, si aplico además un control preventivo de saneamiento, voy a tener asegurada la eliminación del peligro. Por eso acá dice la Filmina, puede focalizarse en los equipos e instalaciones donde se realizan los controles preventivos de los procesos. Yo les puse el ejemplo de la higienizadora, que además de higienizar y eliminar peligros físicos, además, si es una bactofugadora, va a eliminar también en cierta medida algunos peligros biológicos. Pero si yo focalizo mi control preventivo de saneamiento en la higienizadora, voy a tener un reaseguro. ¿Cómo se monitorean? Bueno, por supuesto con pruebas rápidas, con detección de residuos, con inspección de superficies, hisopado por bioluminiscencia, un ejemplo, ¿no? Todos ejemplos. Control de concentraciones de desinfectantes, ustedes saben que esto se usa mucho en lechería, se va desagotando, se va midiendo el pH, ácido alcalino, etc. Este es el monitoreo de un control preventivo. Los parámetros y valores, bueno, los que mayormente nosotros fijamos son ausencia o presencia, atributo, es lo más común. La tolerancia también puede ser, recuerden que tenemos valores de tolerancia fundamentalmente en algunos microorganismos no tan patógenos. También pueden ser parámetros de resistencia o eliminación. Y acciones correctivas, bueno, nunca las pedimos. Y sin embargo tiene que haber acciones correctivas. ¿Qué se hace? ¿Tengo que esperar que venga al municipio a mí a decomisarme 500 latas hinchadas? Hay ciertas responsabilidades que nosotros no hemos tenido la inteligencia muchas veces de traspolar al que es el verdadero responsable. Cuando yo me acuerdo, cuando recién empezaba mis trabajos de auditoría, hablar de autocontrol se le paraban los pelos a todo el mundo. Y la solución es el autocontrol. Lo que pasa es que tiene que haber alguien que lo audite, el autocontrol. Y ahí vamos a aprender a jerarquizarnos un poco como profesionales. Todas las acciones correctivas lo que tienden es a asegurarme que si falla el control preventivo, yo no voy a tener problema. Sea porque reduje la posibilidad al decomisar el producto no va a estar en el mercado, o el producto se reprocesa. Pero muchas veces estas medidas preventivas, correctivas, no figuran en los anales de la auditoría. Y no estoy hablando de la auditoría de la industria.
quiero bajar un poco a la base, al que me da de comer a diario. A ese, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo dejamos? A que vaya un inspector, ve, está bueno, está malo, sí, la fecha, esto, pero no audita ningún proceso. Entonces, si no auditamos ningún proceso, por lo menos pongamos un control preventivo. Es decir, a ver, señor, usted acá, ¿con qué lava y desinfecta? A ver el producto. Contada con los dedos han sido las auditorías a nivel municipal, las inspecciones a nivel municipal, donde el funcionario pregunta o se pone a ver el bidón de detergente o de desinfectante. Ya terminamos. Verificación, por supuesto, es evaluar que todo funcione bien, que los controles preventivos funcionan, que los controles preventivos de procesos se cumplen, que los controles preventivos de saneamiento se cumplen, de suministros se cumplen, que se cumplen los de alérgenos, que se cumple el plan de retiro, si es que ha habido en algún momento, y que el monitoreo se cumple, que yo estoy monitoreando, que se están tomando decisiones apropiadas acerca de las acciones correctivas y que los controles preventivos son realmente efectivos. Lo que hablábamos en un momento, en un principio, ¿no? Bueno, ¿qué más se debe verificar? Que se llevan adelante los programas de muestreo. Esto generalmente lo hacen los municipios a nivel de su trabajo de toma de muestras, que a veces lo hacen por monitoreo general de algún tipo de peligro o eventualmente en el establecimiento que inspeccionan. Que hay revisión del plan. Esto es muy difícil, no nos gusta escribir, y como no nos gusta escribir, copiamos y refritamos. Y así salen las cosas. En cuanto a la validación con técnicas de laboratorio, únicamente el sistema, por lo menos FDA, y me parece muy sabio, determina que únicamente los controles preventivos de proceso deben validarse. El resto es suficiente con que haya constancia de monitoreo. Bueno, por último, ahí está la referencia bibliográfica, donde he sacado. Yo le puse, salvo el de Caride Castro, el resto tienen las páginas web donde pueden entrar y pueden bajar información más nutrida sobre esta técnica. Por último, es un desafío. Nosotros tenemos que, de alguna forma, establecer sistemas de controles que no sean sumamente sofisticados, pero sí que a nosotros nos garanticen que cuando vamos a hacer una auditoría o una inspección a un establecimiento que no es una industria a todo trapo o un establecimiento bajo auditoría de un organismo nacional o provincial, sino que está bajo la órbita nuestra de los municipios, tengamos una medida para poder decir, tienen bajo control los peligros. Hoy por hoy no la tenemos. Gracias. Muy bien, Hugo. Buenísimo. Gracias por el cumplimiento con los tiempos, gracias por la claridad. Les cuento, les recuerdo que estuvimos escuchando al médico veterinario Hugo Daniel Palopoli, quien estuvo hablando respecto de controles preventivos en la inocuidad de los alimentos. Ya te empiezan a felicitar, Hugo, por la presentación. Yo invito que además de felicitarlo al doctor Palopoli, usemos el chat, ¿sí?, de los distintos lugares donde se está siguiendo adelante esta conferencia organizada por la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, es que nos manden preguntas. Mándennos preguntas también por el chat para Hugo. Hugo, voy a romper yo el hielo, porque en un momento dijiste que muchas veces las medidas son difíciles de poner en marcha, pero también de controlar, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Y mi pregunta tiene que ver con si considerás que esta crisis por COVID-19 va a modificar eso, digamos. Si va a haber más conciencia propia o si vos crees que los controles se van a hacer realmente efectivos después de todo esto.
Mira, bueno, futurología no puedo hacer, pero después de prácticamente más de 30 años trabajando en el área y ya a punto de jubilarme, de pasar a jugar para los jubilados, el argentino es muy particular. El tema de los alimentos es lo que más ayuda a sobrevivir a la gente. Hay mucha gente que va a estar bajo nivel de la pobreza. Todos los economistas y la gente que entiende sobre el tema habla de que va a haber mucho más pobres. Algunos hablan de que de cada 2 argentinos, 1 va a estar en el nivel de pobreza, lo que es tremendo. Por lo tanto, van a proliferar un montón de salidas laborales que van a tener relación con los alimentos. Yo por eso dije en un principio, seguramente hoy hay más flexibilidad que la que se aplicaría en un momento de vida normal. Y esto yo creo que no se va a ayornar el argentino. Es más, yo creo humildemente, y ojalá me equivoque, que va a aprovechar ciertas circunstancias para no cumplir ciertas demandas o recomendaciones reglamentarias. Como excusa de este coronavirus SARS-2 que nos está quejando, de la crisis creada por la cuarentena, yo creo que va a ser un motivo de excusa. E inclusive, si se me permite, y esto es una opinión absolutamente personal, políticamente se va a aprovechar esto para aflojar, no apretés, dejá, y mirá, hay 50 kilos de carne en el piso, bueno, fíjate, sí, por ahí. Yo no veo que después de esta post-cuarentena, si bien todos vamos a vivir distintos, indudablemente se impone una nueva normalidad, y es verdad, yo creo que va a haber una nueva normalidad, pero en este caso de controles, yo creo que si no tenemos la capacidad, los organismos de control no tienen la capacidad de trasladarle al responsable la responsabilidad, va a ser muy difícil ir y multar, infraccionar, decomisar, clausurar, etcétera, lo que corresponda, ¿no? A nadie le gusta tirar comida ni clausurar. Tal cual, Hugo. Tengo varias preguntas. En primer lugar, respondo a la más sencilla y que me toca a mí. La charla queda grabada, la charla va a estar la semana que viene colgada en la página web de la Federación Veterinaria Argentina y en sus redes sociales y también en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Hugo, tengo varias preguntas, ¿sí? pero primero y en el marco de este contexto de una salud y del compromiso del sector veterinario, tengo una pregunta súper concreta. ¿Cómo reivindicás vos, aún en este contexto que acabás de describir, la participación de los veterinarios en la industria alimentaria? Digamos, ¿cómo inducís a un veterinario que hoy no se está dedicando a que busque? Hablaste también de oportunidad laboral vos, ¿no? Acá y en otros países del mundo. ¿Cómo reivindicás esa participación? Mirá, bueno, ahí me veo que estoy congelado, me congelé. Bueno, mira, el tema es así. Yo me recuerdo cuando yo era secretario técnico del Consejo Profesional, ahí por mis años mozos, 99, 2000, empecé a trabajar en tratar de convencer a mis colegas de que abrieran la croqueta y pensaran que el área alimentos es un área de futuro. Podrán desaparecer los perros, los gatos, podrán desaparecer los caballos, podrán desaparecer los, no sé,
los animales salvajes, por supuesto después desaparecemos nosotros, pero ¿a qué me refiero? A que la comida nunca va a faltar. La comida, perdón, nunca va a dejar de ser un medio de trueque. Tenemos que comer, ¿sí? Es lo mismo que los velatorios, tenemos que morir, así que también los entierros tampoco van a desaparecer, ¿sí? Y tampoco va a desaparecer lo que es la parte de los alimentos. Entonces, bueno, yo creo que los colegas tienen que abrir la mente, no poner todos los huevos en una canasta. Yo a mis alumnos siempre les digo, chicos, ustedes no pongan todos los huevos en una canasta. Y lo mismo yo le digo a muchos chicos de otras profesiones, porque nosotros participamos como veterinarios de un conglomerado que tiene que ver con la actividad bromatológica. Indudablemente toda la parte, lo que es perecederos y cárnicos, bueno, hay muchos profesionales veterinarios trabajando, pero se requieren muchos más. Y hay muchas posibilidades. El SENASA, recuerden que estableció que es obligatorio en los establecimientos bajo la habilitación SENASA tener un director técnico. Fíjense lo que dijo otra vez Vos decime si tengo tiempo o no, Luciano. Sí, Hugo, tenemos 5 o 10 minutos más, me gustaría, tengo muchas preguntas, eso sí. Bueno, para terminar, sí, sigan la parte de alimentos. Comiencen a prepararse en alimentos, porque todos tenemos las bases. Las vieron desde el primer año, las bases. Cuando llegaron a la bromatología del último año. Pero la vieron, hay que refrescarlo. ¿Te gusta la cirugía? ¿Te gusta la reproducción? ¿Te gusta el campo? ¡Fenómeno! Pero abrí la mente y pensá que el área de alimentos tiene una salida laboral importantísima. Además, el país necesita de profesionales y de funcionarios que hagan la inspección y la auditoría, que sean profesionales. No estoy descartando el idóneo bien preparado, bajo ningún punto de vista, pero son los menos. Son los menos. Bien, en muchos municipios la bromatología es un área de castigo. Sí, a cargo de profesionales que poco tienen que ver con esto que estabas hablando en algunos casos. Tengo muchas preguntas respecto, te las voy agrupando, pero tengo preguntas porque este nuevo contexto que vos bien describiste, también plantea todo este desafío de los alimentos que se preparan en las casas, ¿no? Para luego ser comercializados, y uno pide a comida casera que se hace en la casa de una persona. ¿Hay alguna reglamentación para eso, Hugo? ¿Hay algún control? Mira, eso depende mucho de las provincias. Por ejemplo, en Santa Fe, la ASAL, que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, tiene algún tipo de reglamentación al respecto. Yo nunca voy a olvidar las palabras de mi gran amigo, el abogado, el doctor Hugo Pilati, que es abogado del INAL, cuando me contó una anécdota de que una vez entraron, había una casa donde laboraron, entraron, la mujer cerró la puerta, llamó a la policía y dijo, me están asaltando, tengo violadores adentro. Es decir, la propiedad privada es privada, inviolable. Para yo poder entrar a hacer una inspección en una casa particular, tengo que tener mucha seguridad. Porque por más que a mí la persona me deje entrar, si yo empiezo a hacerle cuestiones o algo, yo no sé cómo va a terminar reaccionando esa persona. Yo estoy adentro de una casa privada, soy un funcionario. Por ahí alguien me va a decir, mire doctor, usted está equivocado, porque la ley, el artículo, todo lo que ustedes quieran. Pero yo a los 65 años nunca estuve sentado delante de un juez y quisiera no estarlo.
No sé si te respondí. Sí, está clarísimo. Mientras te voy a hacer una pregunta más y después lo voy a invitar a Héctor que se vaya preparando y a Ignacio que se vayan preparando y si quieren ya hacerte alguna pregunta resumen. Tengo muchas dudas respecto del tema gluten, ¿sí? Que ahora te las voy a transmitir, pero después tengo una específicamente referida a los controles preventivos. Si son similares, preguntan, a los denominados puntos de control. Buena pregunta, muy buena pregunta. Esto lo que hace es darle vida a los puntos de control. En lo que es la inocuidad, nosotros tenemos puntos de control que son puntos donde se controla la aplicación de la buena práctica de manufactura, que involucra también los POEs y el manejo integrado de plaga, y otros son los puntos de control crítico, o críticos de control, como quieran decirle, que es donde yo elimino o reduzco un peligro a valores aceptables. Bien, esta medida, el control preventivo, lo que hace es darle vida a los puntos de control en aquellos establecimientos que no están regulados, por ejemplo, SENASA, por el HACCP obligatoriamente, darle vida a esos puntos de control como puntos de control preventivos y no dejarlo como un simple buena práctica de manufactura. ¿Mm? ¿Se entiende? Es muy buena la pregunta porque sí, a estos puntos de control le está dando vida, diciendo, eso sí, fíjate que en ese punto de control, si yo elimino, reduzco o evito que entre un peligro, para mí es preventivo. Se transformó en un punto de control preventivo. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende, Hugo, se entiende, Hugo. Y ahí quien te hizo la pregunta también contestó que se entiende perfectamente. Hugo, mientras me guardo para hacerte la última pregunta, lo voy invitando a Héctor Termín y a Ignacio Cotani que se vuelvan a conectar con sus cámaras, pero no quiero dejar de decir que el próximo el próximo martes 21, también a las 19 horas, va a estar participando de este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias Graciana Ayesa, quien es del Instituto Malbrán y que va a estar abordando el tema de triquinosis y sus diagnósticos, con especial hincapié en diagnósticos serológicos. Hugo, antes de avanzar, mi pregunta tiene que ver con si nos podés explicar un poquito más de los cursos que dictan a distancia desde la FEBA sobre todos estos temas, cuáles son. La información está ya en la página de la FEBA, en www.federacionveterinaria.com.ar, pero Hugo, si me podés hacer un repaso de qué se tratan estos cursos, me parece que es un buen momento. Bueno, ya desde el año 2010, en la Federación estamos dando cursos a distancia para facilitar el acceso a los colegas. No se hace con plataforma, no lo hacemos ni por estos sistemas Zoom, ni Meet, ni plataformas ya preelaboradas, porque consideramos que los colegas muchas veces no pueden tener acceso permanente a Internet, por ahí no pueden tener determinados horarios. Entonces, le damos la metodología tradicional, le mandamos todo el material por mail, tienen 20 días para estudiarlo y le enviamos la evaluación y tienen 10 días para responder. Los cursos que estamos dando en este momento, bueno, el de auditorías, que le hablamos así, pero es la evaluación bromatológica y sanitaria, pero digamos auditoría. Ya estamos en el cuarto módulo, por lo tanto esa es la única anual, por lo tanto recién se va a reeditar el año que viene. Estamos dando ahora la segunda cohorte, que va a ser de gestión de alérgenos, instructor de manipuladores de alimentos, la inocuidad alimentaria en las catástrofes y viene con las catástrofes, el auditor e implementador de manejo integrado de plagas y el de la actualización para la dirección técnica de establecimientos alimentarios. Y empiezan el 1 de agosto. Buenísimo, genial, Hugo. Viene el repaso, vale la pena. La información está en la página web de la Federación Veterinaria Argentina. Te saco tu pantalla porque lo invito a Héctor Otermín y también a Ignacio Cotani, si se quieren sumar también con sus pantallas. Héctor, ¿cómo te quedó alguna pregunta? ¿Te parece de profundizar algún tema?
no lo escucho a Héctor, así que rápidamente voy a prenderle su micrófono, yo me ocupo, Héctor, sin ningún... Ahí estás. Ahora sí. Bueno, no, más que pregunta, creo que nos ha dejado un sinnúmero de preguntas, Hugo. Un sinnúmero de preguntas para la profesión en general, porque a partir de escucharlo nos empezamos a preguntar, él habló de estándares nacionales, estándares municipales, estándares provinciales, y bueno, es algo que tenemos que compatibilizar. Es lo mismo que cuando nosotros vamos a mercados internacionales y hay mercados que tienen ciertas exigencias y otros que tienen otras exigencias. Y eso se convierten en barreras para arancelaria, porque un alimento es inocuo o no lo es inocuo. Entonces, eso debe ser igual en todo el mundo. Es evidente que no podemos manejarnos con distintos estándares, como así también aquellos que preparan alimentos como una salida laboral. Algo de eso te dijo Luciano. Y no conocen de inocuidad, y tampoco el consumidor conoce de inocuidad. Entonces, hay una tarea muy grande por parte de nuestra profesión de tratar de concientizar a la gente, de hacer extensión, de parte de las universidades de hacer hincapié en la bromatología, porque, como vos bien dijiste, es algo que eso no se termina, la alimentación como los necrológicos no se van a terminar nunca. Por lo tanto, tenemos que hacer muchísimo hincapié en este tema. Y por otro lado, otra frase que me quedó, que la bromatología era un área de castigo, creo que dijiste así, si no me equivoco, y yo creo que para muchos que colocan un negocio como una salida laboral, no lo entienden lo que es la inocuidad y seguramente se convierte como un castigo. Y ahí la responsabilidad nuestra, en forma particular, la responsabilidad de las instituciones, ya sea colegios y consejos, facultades, de hacer una extensión en cuanto a lo que es la inocuidad me parece que es de suma importancia. Creo que tu charla, Hugo, va a ser replicada en nuestra web, va a ser replicada por todos nuestros medios y espero que sea escuchado por muchos porque es para hacer recapacitar a mucha gente. Desde ya te agradezco muchísimo todos los conceptos que nos has vertido y también un agradecimiento a todos los que participaron de esta charla y bueno, ya lo anunciaste Luciano, los estamos esperando la próxima semana en otro webinar. Así que bueno, muchísimas gracias, lo dejo a Ignacio. Seguimos, Ignacio Cotani, del área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ignacio, bueno, ¿cómo lo viste? ¿Qué te parece el tema y cómo cerrás? Sí, bien, no lo vamos a alargar demasiado, pero yo sí quería comentar un poco mi experiencia, que en lo profesional trabajo en la parte de bromatología, en la parte privada, y también he tenido la oportunidad de estar a cargo de un área de bromatología municipal, y la verdad que sencillamente una pequeña reflexión del tema es que recuerdo en esos tiempos que mensualmente teníamos que hacer las charlas de manipulación a los comerciantes, y la verdad que es como decía un poco Hugo, la importancia de nuestro rol veterinario, no solamente por la cuestión meramente económica, profesional, sino porque a mí particularmente me da mucha satisfacción poder llegar a esas personas que por ahí, como decía Héctor, que hay mucho desconocimiento respecto a todo lo que hace a la inocuidad. Así que, igual que Hugo, invitarlos a todos los colegas a sumarse a esta actividad, que es una de las injerencias de nuestra profesión. Y bueno, agradecer nuevamente a todos por estar presentes y nuevamente a Hugo. Un gran abrazo, Hugo y Héctor. Bien, buenísimo. Y empezamos a cerrar. Héctor Termín, presidente de la FEBA, Ignacio Cotani, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario. Y Hugo, dejo el cierre, un minuto, una reflexión para lo que te parezca que podés aportar ya sobre el final. Bueno, no, lo único que me restaría, primero agradecer a los que han aguantado mi charla, agradecerles la presencia y una cosita más.
quiero pasar un tip más. El problema está en que los cursos destinados a manipuladores de alimentos se ha transformado en un fin en sí mismos y no en una catapulta de mejora. Se ha transformado en un hecho prácticamente administrativo en muchos lugares, donde van a punto tal, el que menos ha comprendido el tema importante que tiene la capacitación y la educación es el patrón. Porque te manda a la muchachada después de 8 horas, 10 horas, 14 horas en enero haciendo pizza y te lo mandan al curso de 4 horas. No ha interpretado nunca que eso es parte del trabajo. Creo que estamos en deuda nosotros, todos los profesionales que nos dedicamos al área bromatológica, estamos en deuda en que no hemos tenido la inteligencia de hacer entender que es un bien para todos. Yo pongo de ejemplo el tapaboca. El tapaboca y el distanciamiento social, es importante que la gente entienda que si yo me protejo, estoy protegiendo al otro. Eso es amar al prójimo. Si nosotros no entendemos que aprender a manejar bien los alimentos es proteger al otro, se va a transformar en un simple hecho burocrático donde no vamos a llegar nunca a nada y todo va a ser igual. Todo va a ser igual. Por eso, ojalá, cuando salgamos todos de esta cuarentena y de esta pandemia, hayamos tenido un poquito de experiencia y nos haya servido de aprendizaje. Lo feo, lo terrible que es perder la libertad. Lo tremendo que es perder la libertad. Y con el tema de alimentos ocurre lo mismo. No tenemos que perder la libertad de poder acceder a alimentos inocuos, sanos y nutritivos. Y es obligación del que elabora como del que controla garantizármelo a mí como consumidor. Es parte de mi libertad. Bien, Hugo, mejor imposible, y así damos por terminado entonces esta nueva jornada del ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias que organizan la FEBA y las Facultades Veterinarias de La Pampa. Los despido, gracias a todos por seguir estando ahí, por sus preguntas y su acompañamiento. Chao Hugo, chao Héctor, chao Ignacio. Nos vemos la semana que viene. Que sigan muy bien, ¿sí? Hasta luego. Chao.